El narcotráfico sigue siendo uno de los problemas más fuertes en México. Los grupos criminales controlan zonas enteras, usan violencia para intimidar y afectan directamente a escuelas, negocios y familiares. Mucha gente piensa que este tema no tiene nada que ver con su vida diaria, pero sí nos afecta. Aunque no siempre lo notemos, además de la violencia, se ha ido normalizando en la música, las redes y las series. Y eso hace que muchos jóvenes no dimensionen el riesgo real. En esta campaña queremos abrir los ojos, dejar de ver la violencia como algo normal y entender quiénes son los que sufren más. El narcotráfico no solo es violencia, también implica control en territorios, reclutamiento de menores, la presión sobre comunidades y la normalización de conductas peligrosas. Esto poco a poco se va metiendo en la vida diaria de muchas familias. Además, estos grupos cambian sus formas de operar todo el tiempo, lo que hace todavía más difícil combatirlos. Nuestro objetivo es explicar cómo este problema afecta especialmente a niños, adolescentes y mujeres, y por qué es importante hacer conciencia sobre esto. El narcotráfico afecta a diferentes zonas, grupos sociales e individuos, los cuales nos centramos en cómo afecta a los niños, adolescentes y mujeres y el cómo influye en sus vidas cuando están involucrados de cierta manera en esto. Los niños. Muchos crecen viendo armas, drogas o violencia como algo normal. Esto los vuelve más vulnerables y algunos terminan siendo usados como mensajeros o vigilantes desde muy chicos. Adolescentes. Son el blanco principal para los cárteles. Les ofrecen dinero rápido, los presionan o directamente los amenazan. La falta de oportunidades hace que varios terminen involucrados sin buscarlo. Mujeres. Pueden sufrir distintos tipos de violencia y en algunos casos son usadas para transportar drogas o extorsionar. A veces actúan bajo amenaza o porque no tienen otra opción económica. Todo esto muestra cómo el narcotráfico se aprovecha de quienes están en situaciones más vulnerables. El gobierno ha intentado convertir al narcotráfico con más vigilancia, operativos de seguridad, trabajo con Estados Unidos y programas de prevención para jóvenes. Gracias a Sedena, Semar y la Guardia Nacional se han logrado algunos avances. Decomisos más grandes, reducción de laboratorios clandestinos y captura de figuras importantes. Aún así, el problema sigue, porque los grupos criminales se reorganizan constantemente. Ahora pasaremos a la parte de nuestra campaña. Nuestra campaña se centró en una conferencia en donde se explique lo que se está pasando y no solo verlo desde arriba, no, sino ir más profundo al tema, centrándonos en cómo afecta a diferentes grupos sociales. En este caso, los ejemplos que tomamos fue de los niños, adolescentes y mujeres, dando a explicar el cómo no solo centrarnos en personas malas, sino que a su vez tomar en cuenta cómo es que llegan estos grupos a esta situación. Explicamos del cómo estas personas no están en el narcotráfico por decisión propia, sino que también muchas personas están por amenazas o falta de oportunidades, dando a demostrar que el narcotráfico no es solo el transporte de drogas, que el narcotráfico también es un lugar en donde la violencia se ve de diferentes maneras y afecta a las personas que están y no están involucradas. Analizando los resultados se deduce que nuestra campaña fue exitosa, ya que en las encuestas dadas tuvimos respuestas positivas, analizando y preguntando a diferentes personas qué les pareció. Tomando en cuenta esto, la campaña fue un éxito. Logramos difundir el mensaje y la información que queríamos. En conclusión, con esta campaña queremos que dejemos de ver la violencia como parte del día a día. El narcotráfico afecta sobre todo a niños, adolescentes y mujeres, y entender esto es el primer paso para proteger a nuestra comunidad y buscar un cambio real. Ahora presentamos las entrevistas. Hola, el día de hoy estamos entrevistando a Gabriela Rocha. y sobre el narcotráfico. ¿Qué fue lo que más te impactó de mi campaña? La verdad fue la cifra de números o la cifra de porcentaje del narcotráfico en el país. Wow. La actividad te ayudó a entender mejor cómo afecta el narcotráfico a niños, adolescentes y mujeres y de qué manera. Sí me ayudó mucho. La manera en la que me ayudó fue a ponerme en sus zapatos conforme a las situaciones que nos presentó la actividad. Antes de la campaña, ¿ya sabías algo del tema o aprendiste algo nuevo hoy? Ya sabía antes del narcotráfico en el país, pero no estaba tan consciente de que era tan cotidiano. Ok. ¿Te diste cuenta de que muchas personas se involucran en esto no por elección, sino por falta de opciones o amenazas? Sí, de hecho creo que es mayor el porcentaje del que se involucra por no querer, o sea, no por gusto, sino más porque están obligados. Última pregunta. ¿Qué parte crees que debe mejorar la campaña para que esto llegue a más personas?
Tal vez hacer una actividad más interactiva, a lo mejor como algún juego de mesa, como de que obligarlos a tomar decisiones para que vean que no es tan fácil, pues es la situación en la que están y por lo que causa que ellos lleguen al narcotráfico. Muchas gracias, Gaby. Esta fue la opinión de Gaby. Ok, estamos aquí con Jano, que le vamos a hacer las preguntas. ¿Qué fue lo que más te impactó de la campaña? Pues lo que más me impactó fue aprender sobre todas las situaciones que ocurren sobre el narcotráfico de las que yo no estaba al tanto, porque yo sabía muy poca información de lo que había en redes sociales y en internet. Ok. ¿La actividad te ayudó a entender mejor cómo afecta el narcotráfico a niños, adolescentes y mujeres? Sí, porque poniéndome todas estas situaciones que pueden ser reales, me dio ya más conciencia sobre lo que pasa, porque yo no estaba... Sigue. Porque yo no estaba tan al tanto de lo que pasaba, pero ya con la actividad y viendo sobre lo que es posible, dije, es cierto. Ya me hizo más Muy buena pregunta. Antes de la campaña, ¿ya sabías algo de este tema o aprendiste algo nuevo hoy? Pues como dije, solo sabía lo que había visto acá en internet, entonces no sabía mucho, pero ya con un curso más específico para eso, pues ya aprendí más, ¿no? Muchas gracias. Espérate. Ok, ¿te diste cuenta de que muchas personas se involucran en esto no por elección, sino por falta de opciones o amenazas? Sí, porque con las situaciones con la misma actividad me di cuenta también sobre cómo hay veces que las personas se ven obligadas y no lo hacen por necesidad, y pues era algo de lo que no había pensado. Ok. Última pregunta. ¿Qué parte crees que debería mejorar la campaña para llegar a más personas? La única parte que creo que debería mejorar la campaña es que hagan mejor publicidad sobre la campaña, ya que las actividades y la explicación en sí me parecieron perfectas. Me pareció que lo desarrollaron de una manera increíble, pero solo me avisaron con unas pocas horas de anticipación, entonces me hubiera gustado que tuviera una mejor publicidad. Ok. Muchísimas gracias. Iniciamos con la entrevista. Aquí tenemos a Dailin. Hola. Ok. Voy con la primera pregunta. ¿Qué fue lo que más te impactó de la campaña? Yo creo que el poder conocer más sobre este mundo del narcotráfico, las consecuencias que puede tener y el impacto que tiene actualmente en nuestra sociedad, que la mayoría de veces ignoramos. Ok. Muy buena respuesta. ¿La actividad te ayudó a entender mejor cómo afecta el narcotráfico a niños, adolescentes y mujeres? Sí, yo creo que es algo que sabemos que afecta en general, pero realmente hay grupos más que son principalmente los que mencionó Josué, y yo creo que el hablar sobre eso concientiza más sobre el tema. Ok. Antes de la campaña, ¿ya sabías algo de este tema o aprendiste algo nuevo ese día? Sí sabía algo muy general, yo creo que la mayoría de las personas como yo, de que teníamos una vista muy superficial sobre el tema, y yo creo que gracias a la campaña pude aprender que hay, como mencioné, hay grupos más vulnerables y que se ven más afectados ante estas situaciones, que la mayoría de veces ellos no escogen este estilo de vida, que es algo que se ven forzados a aceptar y a adaptarse. Ok. Última pregunta, esta ya es la última, ¿ok? ¿Qué parte crees que debería mejorar de la campaña para llegar a más personas? Yo creo que realmente el mostrar esta realidad más cruda a veces también ayuda a generar más impacto, porque hay situaciones muy feas y muy desafortunadas donde la gente por sobrevivir en este mundo se ve en escenarios muy atroces, muy feos, que no deberían estar viviendo. Yo creo que el hablar sobre estos escenarios que son bastante denigrantes y muy feos nos ayuda a darnos cuenta que no porque no lo vivamos, sino porque no conozcamos gente así, significa que no existe. Hay gente que este es su día a día. Y yo creo que al hablar de estos casos drásticos y el comunicarse con una persona que realmente vive esto, sería de alto impacto. Yo creo que así podría beneficiar bastante la campaña. Ok, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias.